Listo. Bueno, sean todas bienvenidas en esta tarde. Siempre una alegría poder conectarme con ustedes, que puedan estar ustedes allí. Un gozo siempre para mí y poder compartir la palabra. Así que, bueno, y para todas aquellas que quizás ven los videos después, quizás mañana, pasado, en el lapso de los días, que pueda ser de bendición este estudio que estamos tomando del libro de Daniel. Es un libro profético, como siempre lo hemos dicho, y qué importante conocer lo que aconteció en aquel tiempo y que es un cuadro profético de lo que va a acontecer más adelante, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidas todas y le doy la gloria a Dios por este tiempo. Vamos a empezar entonces con una pequeña oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos por estar con nosotras en este día. Gracias porque sabemos que tus infinitas misericordias, que son nuevas cada mañana, nos alcanzan y nos ayudan, Señor, a caminar, a continuar, a seguir tomadas de tu mano. Señor, hoy humillamos nuestro corazón delante de ti, anhelando recibir tu palabra, anhelando conocer más de tu preciosa y perfecta voluntad. Y Señor, queremos que en esta tarde la presencia de tu Santo Espíritu sea el que invade este lugar, invade nuestras vidas, de lo muy profundo de nuestro corazón, que sea el Santo Espíritu guiándonos, ayudándonos, dándonos entendimiento para comprender tu palabra. Aún danos, Señor, a través de este mensaje, un corazón humilde para prepararnos, para estar constantemente, Señor, deseando agradarte, hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor, hermanas, como de costumbre. Así que abre tu corazón allí donde estás y adoramos al Señor. Amén. Su presencia en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la belleza de tu dulce amor y compruebo la belleza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Sí, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar
en tu majestad. Te adoro a ti. Hola, Lili. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la grandeza. Sí, Señor. Qué pecado nos hace. En el nombre de Jesús. En tu majestad, te adoro a ti. Te adoro. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a Te ti, adoro a ti, Señor. Señor. Te adoro a ti. Sí, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro Eso. a ti. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Santo Espíritu. Bienvenidas todas aquellas que están ingresando en esta tarde. Bienvenida Viviana, Nancy, bienvenidas todas. Gracias. Siempre un gozo poder estar con ustedes. Hermana Marlene, bienvenida. Luz, María, Marianela, bienvenidas todas, hermanas. Siempre un gozo y un placer, mi Lujita. Una alegría poder estar con ustedes en esta tarde y, bueno, preparándome para compartirles este mensaje. Siempre oro al Señor para que me ayude a seguir entregando su palabra. Siempre digo, no soy maestra, pero trato de esforzarme y poder darles la palabra clara y que se pueda entender. Y tenemos un grupo, ustedes lo saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, nunca dejen de hacerlo por nuestro grupo del WhatsApp, siempre van a ser bienvenidas, aún sus peticiones de oración. Sí, el Señor está obrando a favor de sus hijas, estamos agradecidos por realmente la fidelidad de Dios para todos aquellos que lo buscan de veras, de corazón, hermanas. Amén. Así que, bueno, quiero empezar entonces. Hoy estamos nuevamente volviendo al libro de Daniel, capítulo 5. Hemos tenido la gran bendición de poder haber visto, ¿sí? Los 4 capítulos anteriores. No estamos haciendo un estudio exhaustivo, profundo, pero estamos detallando algunos puntos importantes como para que pueda quedar, ¿no? Que pueda quedar como una manera de información y a la vez también saber de que el libro de Daniel es un libro profético y que justamente los capítulos siguientes, como el capítulo 9, 10 al 12, ¿no? Se va a detallar todo lo que va a acontecer, ¿no? Con el anticristo, como bien lo hemos estado hablando anteriormente. Así que bueno, sin más, quiero hablarles hoy
en el capítulo 5 de este rey, que es el rey Belsasar. Hoy nos toca hablar del rey Belsasar y de aquel que vio una mano que escribía en la pared. Seguramente alguna que ya lo haya leído sabrá de lo que estoy hablando, pero vamos a volver a tomar este capítulo 5, a leerlo y a poderlo comprender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con este mensaje. Amén, porque es importante tener todos estos, no solamente tomar todo esto como a modo de información, sino también saber de que todo esto nos compete a nosotras como creyentes, como la Iglesia de Cristo, saber de que todos estos puntos son importantes porque son cosas que se están dando y que se van a dar en el futuro, ¿sí? Son cosas que ya están profetizadas y que se están cumpliendo a medida que pasa el tiempo. Y como bien les decía en la anterior enseñanza, estamos en estos tiempos, justamente tiempos donde se está preparando ese gobierno mundial, ese sistema de gobierno mundial que es el que va a tomar el mundo, ¿no? Así que con todo eso, hermanas, vamos a ir allí al libro de Daniel, capítulo 5, gloria al Señor, y lo tienen en pantalla. Hoy, bueno, gracias al Señor, lo puedo presentar en pantalla. Y vamos a leer desde bueno, tenemos todo el capítulo 5, pero vamos a tomar los versículos más importantes, ¿sí? Amén. Bueno, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Fíjense, él estaba feliz, el rey Belsasar. Dice que hizo un tremendo banquete. Y antes de pasar al siguiente versículo, quiero más o menos como una manera de informar. El día miércoles habíamos hablado del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor que tuvo 2 sueños, de los cuales el profeta Daniel lo interpretó. Uno de los sueños fue esa imagen, ¿no? Cabeza de oro, el cuerpo que era con metales como la plata, el bronce, el hierro, ¿no? Después los pies, hierro con barro cocido, pero que todo eso hablaba del imperio de este rey, ¿no? Pero que a través de este imperio iban a haber muchos imperios en el lapso de la historia, ¿sí? Habíamos hablado de eso. Después nuevamente se le habló a este rey, disculpen que alguien está ingresando, gloria al Señor, a ver, bien, gloria a Dios, bien, ¿sí? Bienvenida quien ingresó. Bueno, entonces estábamos hablando del rey Nabucodonosor. Luego él tuvo el siguiente sueño, fue de un árbol muy alto, muy inmenso, ¿no? Y ese árbol hablaba de él y hablaba de todo lo que, la grandeza de su imperio, ¿no? Venían las aves, se postraban en el árbol, las bestias tomaban la sombra del árbol, ese árbol era tan alto que, ¿no? Todo llegaba hasta todos los confines de la tierra, dice que veían este árbol, ¿no? Un árbol tremendamente inmenso, gigante. Ese era el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y que cuando viene el profeta Daniel se lo interpreta. Y vemos que ahí el profeta le dice, ¿no? Claramente que ese árbol era él, porque él sustentaba todo, pero que a la vez por su orgullo, por su soberbia, se había decretado un castigo para él, ¿no? Ya Dios había aplicado un edicto para Nabucodonosor por su orgullo, ¿sí? Y ese decreto había sido de que él por 7 años iba a estar ausente de su imperio. Y su estadía de esos 7 años iba a ser estar con las bestias del campo, con los animales. Lo hemos leído ahí en los versículos del capítulo 4, cómo se convirtió este hombre. Dice que comía con las bestias, dice que los pelos le crecieron, las uñas le crecieron. Bueno, como que se asemejaba a los animales, ¿no? Entonces resulta ser de que todo este tiempo, ¿sí? Este rey estuvo allí en el campo con los animales
todo eso duró un lapso de 7 años, y en esos 7 años prácticamente dice que su razón le fue devuelta, y dice que él alzó sus ojos al cielo, ¿no? Eso habla de una actitud de humildad, una actitud de reconocer a Dios Todopoderoso, una actitud de reconocer este rey que, bueno, que se había soberbecido de tal manera que él se creía el dueño de todo, del imperio, de todo el mundo, de todo lo que él tenía, de todo lo que él poseía, él pensaba que era dueño. Pero Dios, a través de esta, digamos, esta experiencia que él tuvo que vivir, sí, le hizo entender que el dueño era él, ¿no? Que el dueño era el Señor. Y esa fue la lección que aprendió Nabucodonosor. Y después vemos cómo él termina honrando el nombre de Dios, ¿no? Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 4, en los últimos versículos, cómo él termina dándole gloria a Dios, glorificando el nombre de Dios. Y bueno, acá vemos otro joven que es Belsasar. Belsasar vendría a ser nieto de Nabucodonosor, ¿sí? Él viene a ser nieto de Nabucodonosor. El gobierno de Nabucodonosor al gobierno de este joven Belsasar no fue de un día a otro, ni fue de un año al otro. Pasaron un lapso de 20 años, 25 años. La historia, más o menos, los historiadores dicen que fue un lapso de 25 años, donde prácticamente hubieron varios gobiernos, ¿sí? Hubieron varios gobiernos, ¿sí? Hubieron varios antecesores. Por ejemplo, estuvo un rey que se llamó Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor. Después también estuvo, bueno, ya en este caso Nabucodonosor, que era el hijo. Luego vino el otro hijo, que se llamaba Evil Merodach. Luego vino otro hijo que se llamaba Nericlisar. Luego otro más que se llamaba Labasi Marduk. Y por último vino Nabodino y el hijo Belsasar, ¿sí? En ese momento, cuando comenzó a gobernar Belsasar, reinaba él con el padre, ¿sí? Prácticamente dos gobiernos en uno. Era el padre, ¿sí? Nabonino, perdón, y el hijo Belsasar. Los dos gobernaron prácticamente en ese periodo. El padre y el hijo corregentes. Corregentes quiere decir que eran los dos emperadores que gobernaban, ¿sí? Babilonia en ese momento. Entonces vemos que también ellos tenían enemigos, ¿sí? El pueblo babilónico comenzó a tener enemigos. Se comenzaron a levantar enemigos como los medos y los persas. Ellos de alguna manera querían pues destruir a Babilonia, ¿sí? Querían destruir a Babilonia. Pero vemos que en el lapso del tiempo, como les digo, un promedio de 25 años, fueron muchos reyes los que pasaron por este imperio de Babilonia. Y aquí vemos este rey Belsasar. Dice que él estaba como en un gran banquete. Ustedes saben que cuando él estaba en ese gran banquete, ya prácticamente fue el último imperio de Babilonia, ¿sí? Digamos que pasaron varios imperios y este fue como el último, ¿sí? Como su último mandato, podríamos decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos estaban siendo sitiados. Babilonia ya estaba siendo sitiada por los caldeos, por los medas, por los persas, ¿sí? Ya ellos estaban prácticamente, ya tenían como, es más, ya había una profecía por el profeta Isaías que ya había profetizado que Babilonia iba a caer, ¿sí? Babilonia iba a caer. Entonces vemos que aquí, mientras que ellos estaban siendo, pues, prácticamente, mientras que ellos estaban en un banquete, ya los medos y los persas estaban prácticamente acorralándolos, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo la escritura. Entonces dice que ellos estaban en un gran banquete y dice que tenía 1000 de sus príncipes, ¿no? Imagínense. La historia dice de que esa invitación, ese gran banquete, fue de más o menos más de 1.000.000, dice, 1.200.000 personas que estaban en ese palacio, ¿no?
digamos, había muchísima gente en ese palacio. Imagínense ese gran banquete que se habría dado este rey Belsasar, que era el nieto del rey Nabucodonosor. Yo me imagino, pues, la gran inversión que habrá tenido. Recordemos que habían venido de diferentes partes del mundo a estar en este banquete con este rey, ¿sí? De diferentes partes del mundo, porque este gobierno de Babilonia tenía muchas alianzas con diferentes gobiernos, con diferentes naciones. Pero obviamente Babilonia era en ese momento la que resaltaba. Y dice que también, dice, 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Bueno, justamente la palabra vino viene de Babilonia, porque es como que de allí, ¿no? Venía todo esto del vino. Babilonia era, habíamos hablado que la cultura de Babilonia era una cultura bastante, eh, digamos, aceptaba muchas creencias. Ellos eran muy idólatras, ellos eran muy de creer en la magia, en la brujería, ¿no? Todas esas cosas que hemos venido hablando todas estas veces en las últimas enseñanzas, ¿sí? Y bueno, la cultura de ellos era una cultura pagana, ¿no? Ellos no creían en Dios, no lo conocían y tenían sus dioses paganos, y sumado a eso eran personas, como les digo, donde estaba la lujuria, las orgías, ¿no? Y todas las cosas que lamentablemente se movían en ese lugar. Entonces vemos que allí, en este lugar, estaba este rey con todo su banquete, con todas las personas, con todo, dice la palabra, vamos a seguir leyendo, dice aquí en el versículo 2, Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, a ver, sí, fíjense lo que hace este rey, ¿no? Quiero que presten atención. Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, cuando dice su padre era su abuelo, ¿no? Como decir, a veces cuando le decimos a nuestros nietos y hijos, ¿no? No sé si yo a veces a mis nietos le digo, ven hijito, bueno, ellos no me dicen mamá, ¿no? Pero a veces se suele decirle a los nietos hijos, ¿no? En este caso se ve que cuando dicen que Nabucodonosor, su padre, no era su padre, era el abuelo, porque el padre era Nabodino, ¿sí? Nabodino, un nombre medio bien. Entonces vemos que acá Nabucodonosor, bueno, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Fíjense que dice que había traído del templo de Jerusalén los vasos de oro y de plata, y dice también, ¿no? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, ¿no? Fíjense, o sea, este era un banquete realmente esplendoroso para este rey. Estaban sus príncipes, también su ejército, ¿sí? Y también estaban sus mujeres y sus concubinas, ¿no? Fíjense, una reunión tremenda, ¿no? Donde está el vino y donde están las chicas, más los varones, pues, ¿no? Ya uno se imagina, ¿no? Se arma ahí el baile, ¿no? Entonces, ellos estaban ahí en todo su esplendor, ¿sí? Estaban pasándola bien. Como quizás muchas veces a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que hemos estado en una reunión, en una fiesta y le hemos estado pasando genial. Y nada tiene de malo ir a una fiesta, ¿no? Pero este tipo de fiestas terminaban en orgías, terminaban en pecados de lujuria, en cosas así. Una de las cosas que hacían los reyes en esos tiempos eran que sus mujeres, sus concubinas se desnuden delante de sus compañeros, de sus amigos, porque los reyes eran tan orgullosos, eran tan arrogantes, ¿no? Y ellos siempre querían demostrar a los demás ¿no? El orgullo de tener mujeres hermosas, porque Babilonia tenía mujeres muy hermosas, ¿sí? Entonces, ese era el placer que tenía el rey de mostrar a sus mujeres, de mostrar a sus concubinas, ¿no? Ante sus príncipes, ante sus amigos,
y bueno, todo eso después terminaba, ¿no? En un desenfreno, en una locura, en una, ¿no? Lamentablemente en un caos, ¿no? Porque allí se perdía todo aquello moral y lamentablemente entraba todo lo que era inmoral. Entonces vemos que había pasado esto, ¿no? Dice en el versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído dentro de la casa de Dios. Fíjense, los vasos de dónde eran? Eran de la casa de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando leímos el capítulo 1 y decía de que a estos jóvenes, ¿no? A Daniel y a los 3 amigos y a todo el pueblo de Jerusalén, ¿no? A los que eran los nobles, podríamos decir, los trajeron cautivos a Babilonia. Y dice también que no solamente trajeron a ellos, sino también trajeron los vasos, todos los utensilios de oro que estaban en el templo de Jerusalén, en el templo de Dios. ¿Sí? Entonces, prácticamente el rey Nabucodonosor se había adueñado de todos esos utensilios de oro que eran del templo de Dios. Pero en lo que hemos leído de Nabucodonosor, no hemos leído que este rey usó los utensilios de Dios para sus banquetes. No lo hemos leído. Sin embargo, acá podemos ver la osadía de este nieto, ¿sí? Esa tremenda arrogancia para poder ir y tocar y tomar los utensilios de oro que eran de la casa de Dios, ¿sí? Algo totalmente grave, porque, miren, el templo de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios había dado órdenes a sus sacerdotes, ¿no? Uno de ellos, el sumo sacerdote, que fue Aarón, les había dado una indicación, y ustedes lo pueden leer ahí en Deuteronomio, en Levíticos, todas las indicaciones que se le había dado para que los sacerdotes estén tan purificados, tan consagrados para que tomen esos utensilios del tabernáculo de Dios, del templo de Dios, ¿sí? Había una manera muy estricta para que cada sacerdote, cada hombre que estaba al servicio del sacerdote Aarón, de Dios, ¿no? Realmente cada utensilio sea tomado con prudencia y con una pureza espiritual. Pero ¿qué sucedió cuando este rey de Nabucodonosor trajo a todo Jerusalén cautivo allí a su palacio para que le sirvan? También trajo todos los elementos de oro, todos los utensilios de la casa de Dios, pero él no los usó. Quien los comienza a usar es su querido nieto Belsasar. Y ahí vamos a ver qué sigue aconteciendo. Entonces dice, ¿no? Que bebieron vino, fíjense, las concubinas, sus mujeres, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Todos esos eran los dioses de los babilónicos. Tenían dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, de madera, de todos los metales que ellos se podrían imaginar. Recordemos que la imagen que vio Nabucodonosor, el primer sueño que tuvo, fue de una imagen, ¿no? Y esa imagen estaba, del sueño que él tuvo, él pudo ver esa imagen que estaba hecha de 5 metales. Se ve que ese sueño quedó en el palacio, que se ve que, bueno, y se dieron una idea de comenzar a ser dioses también de acuerdo a esos metales que el rey Nabucodonosor había soñado, ¿no? Obviamente todo eso en idolatría, en hechicería y en confusión, ¿no? Porque lamentablemente todo eso traía confusión. Entonces ellos dicen que estaban alabando a todos esos dioses que ellos tenían y dicen aquella misma hora, ¿no? Fíjense lo que pasa. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Fíjense, ¿no? O sea que él estaba en su pleno banquete, con sus mujeres, sus concubinas, sus príncipes,
con su vino que no le faltaba, y cuando está en toda su algarabía, dice que de pronto mira en la pared una mano. No sé, a ver, por favor, usa tu imaginación por un minuto. Y suponte que estás en una fiesta y estás ahí, jajaja, y de pronto miras una mano que escribe en la pared, ¿no? Obvio, no sé, yo en ese momento nos impactamos, ¿no? Que salga una mano de pronto ahí a escribir. Me imagino que nos impactamos, ¿no? Bueno, esa fue la actitud de esto fue lo que le pasó a este rey, ¿no? Cuando él ve una mano en la pared, y él fue el primero que la vio, porque él, obviamente, al estar en la mesa, en una mesa larga posiblemente, y todos lo miraban a él, claro, la imagen se dio justamente a la pared que él tenía enfrente, así que fue el primero que lo vio, ¿sí? Y, ¿no? Bueno, y sigue diciendo, ¿no? Dice que él veía la mano que escribía. Entonces el rey, ¿qué le sucedió? Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¡Wow! Imagínense la condición que quedó, ¿no? Se turbó. Dice que sus rodillas se unieron una con la otra. Se empalideció, ¿no? O sea, toda esa algarabía, todo ese orgullo, toda esa arrogancia que había tenido él, ¿no? Para presentar su banquete, al ver esa mano es como que, ¿no? Como que él dijo, ¿qué está pasando, no? Dice que se empalideció. Y dice en el 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos. Bueno, allí él comienza a llamar a todos sus adivinos, a todos aquellos que le interpretan ¿no? Según él, que le iban a interpretar algo. Dice, cualquiera le lea esta escritura y me muestre su interpretación. Ahora fíjense lo que él ofrece a aquel que le iba a interpretar este sueño. Él dice, da tres cosas, ¿no? Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. De púrpura. La vestimenta de púrpura en aquellos tiempos era para aquellos que iban a estar en un nivel alto, ¿sí? Por ejemplo, Faraón, cuando lo pone a José el soñador porque le interpretó el sueño, ¿no? ¿Qué hace el Faraón? Lo pone como un segundo de él, ¿no? Como decir hoy el presidente y el vicepresidente, ¿no? Entonces, y así se les vestía de púrpura a estas personas, vestidos de oro prácticamente, ¿no? Entonces, fíjense lo que ofrece este rey, ¿no? Primero dice ser vestidos de púrpura. Después dice, se le pondrá un collar de oro. Un collar de oro ya habla de un puesto y de una dignidad, ¿no? De un lugar donde iba a tener esta persona que le interprete el sueño. Y después dice, ¿no? Y será el tercer señor en el reino, el tercer señor. ¿Por qué dice él el tercer señor? Porque recordemos que en ese momento todavía el padre estaba vivo de él. Y el rey, que habíamos hablado hace un momento, Nabodino. Pero este rey, que estaba todavía vivo, había sido encarcelado. O sea, había sido tomado por los caldeos, por los persas, no estaba en ese momento. Prácticamente él era uno de los señores. El otro señor era este rey, este rey Belsasar. Y a Daniel, ¿no? O al que le interprete el sueño, lo iba a poner como el tercer señor. O sea, imagínense, ¿no? Es como decir aquí en el mundo entero, ¿no? El tercer lugar, ¿no? De la persona más importante en el mundo, ¿no? Y bueno, este lugar ofreció este rey a quien le interprete el sueño. Ahora dice, ¿no? En el versículo 8. Entonces dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leerle la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ellos eran incapaces de interpretar todo esto que se estaba dando, como pasó también con el rey Nabucodonosor. Ellos eran incapaces de interpretar, sus magos, sus astrólogos, sus sabios, todo
todo el grupo que ellos tenían al lado, porque ese sueño venía de Dios, del Dios Todopoderoso. No es que venía de los dioses de ellos, que esos dioses eran dioses paganos, que tenían ojos pero que no veían, tenían oídos pero no oían, tenían boca pero no hablaban. O sea, eran dioses muertos. Todo esto venía del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Entonces, por supuesto que ninguno de los que estaba alrededor de él se le iba a interpretar el sueño, o le iba a interpretar el sueño. Recordemos que de Nabucodonosor a este nieto, a Belsasar, habían pasado como 25 años. Y de Daniel no se sabía nada. Se ve que a Daniel, ya cuando muere Nabucodonosor, ¿no? Hacemos una especulación, posiblemente a Daniel lo hayan dejado por algún ladito y Daniel haya quedado, ¿no? En mismo Babilonia, pero dejado por algún ladito. Se ve que no lo tenían en cuenta Daniel, ¿no? Entonces, dice, entonces el rey Belsasar se turbó, fíjense, él seguía turbado, dice, de sobremanera, y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Imagínense la vergüenza y la humillación que habrá tenido este rey, después de haberse mostrado, ¿no?, tan esplendoroso, y que sus príncipes lo vean en esa condición, ¿no? A veces Dios humilla de esa manera. Cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, el Señor te da donde más te duele. Y el Señor hace esas cosas porque Él dice la palabra que exalta a los humildes, mas a los soberbios los resiste. Entonces dice, ¿no? La reina, dice, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Fíjense que en aquellos tiempos tampoco era permitido entrar la reina al banquete del rey, no estaba permitido. Era que la reina en ese momento ocupaba nomás un lugar como orgullo del rey. El rey le tenía a la reina prácticamente como el objeto nada más, ¿no? Para que todos sus amigos vean su hermosura, lo hermosa que era la reina, ¿no? Pero no porque realmente la tomaba como su reina, ¿no? Que la iba a cuidar, amar. No, 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 no. Él la tenía como, podríamos decir, un objeto, una muñequita que la vean todo el mundo, sumado, como vuelvo a decir, él hacía de que su reina sea humillada, por ejemplo, porque hacía que la reina la mostraba desnuda ante ante todos sus príncipes. Esa era la corte del rey. Entonces, cuando vemos que acá dice, entra la reina, esta reina no era la esposa de él, era la madre o la abuela. Se especula que era la madre o la abuela, que sí se tuvo que permitir entrar. Es más, el rey, cuando alguien entraba sin avisar a su palacio, el rey mandaba matar. Él tiraba el cetro para abajo y la persona que entraba sin avisar, ahí nomás quedaba, no, se le quitaba la vida. Y si él levantaba el cetro, bueno, la persona tenía la oportunidad de poder recibir, de poder entrar al palacio del rey. Pero en este caso se ve que fue la abuela, ¿sí?, la que ingresó al ver toda esta situación que estaba aconteciendo, y viene la abuela, ¿no?, a hablarle, porque lo ve al nieto en esa condición, ¿sí?, lo ve empalecido, lo ve todo mal. Y dice, ¿no?, en tu reino hay un hombre, fíjense, esta abuela recuerda a alguien, ¿no? Dicen, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, vuelvo a repetir, el abuelo, Nabucodonosor, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Fíjense todo lo que había en este joven, Daniel, que en ese momento ya no era joven, porque recordemos que cuando él entra a Babilonia, entró cuando tenía entre 14 a 17 años. Si ya habían pasado más o menos 25, 30 años,
Ya él en ese momento posiblemente tendría 50 años, ya no era un jovencito, ¿sí? Pero, sin embargo, esta mujer, esta abuela, se acuerda que hay un hombre con todas estas características: inteligencia, sabiduría, sabía interpretar los sueños, ¿no? Un hombre cabal, ¿no? Un hombre realmente de los dioses, como dice ella, ¿no? Y lo recuerda a Daniel. Dice, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? O sea, que mi abuelo trajo. Dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyese esta escritura y me diese su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, hermanita, te lo leo rápido a los versículos por el tiempo, pero a mí me gustaría que después, cuando tú tengas tiempo, vuelvas a leer el capítulo 5 de Daniel. Y si puedes leer los capítulos anteriores, léelos para que así sepas de qué se está tratando todo este libro de Daniel, que son de 12 capítulos. Dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar, le dice, ¿no? Fíjense lo que le ofrece. Llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, fíjense la respuesta del profeta. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones, o sea, tus regalos, sean para ti, y de tus recompensas, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, ¿no? O sea, lo que le estaba diciendo Daniel, yo no necesito lo que tú me des, porque yo tengo algo que es mucho mejor, que es a mi Dios, ¿no? Porque él era leal a su Dios. Entonces, Daniel, para interpretarle el sueño, no necesitaba todos estos regalos, todos estos dotes, porque él jamás iba a querer ser un tercero en el reino de Babilonia, porque él sabía todo lo que habían hecho con su pueblo Jerusalén. Él sabía cómo Babilonia había entrado a Jerusalén y había llevado cautivo a todo su pueblo. Y no es que él odiaba a Babilonia, porque él le sirvió a Babilonia casi 80 años, toda su vida prácticamente. Y sabemos que también fue un joven eunuco, un joven que se le quitó, incluso así, lamentablemente, no pudo tener generación, familia. ¿Por qué? Porque lamentablemente él fue... se le tomó para ocupar un lugar, un servicio al rey, y lamentablemente, ¿no? La regla era esa, de que él justamente se le quite, ¿no? ¿Cómo es esta palabra? El extirpe, ¿no? Sus partes, sus órganos genitales. Todo eso sufrió él, ¿no? Entonces, sinceramente, él reflexionó y dijo, yo no necesito tus dotes, no necesito, pero sí necesito interpretarte lo que se te ha dicho, ¿no? Que para eso él sí estuvo dispuesto. Porque él hubiera podido haber dicho, bueno, sí, dame todo esto y bueno, sí, te voy a interpretar, ¿no? Pero él no quería nada de eso. La misión de Daniel era allí interpretar ese sueño y decirle a este rey qué es lo que quería decir este sueño. Y vemos aquí en la escritura, dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre. En estos versículos él le comienza a explicar, ¿sí? A Daniel sobre, perdón, a Belsasar. Daniel, perdón, le comienza a explicar a este rey sobre su abuelo, ¿sí? Le comienza a dar como un mensaje. Dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, ¿no? Del rey Nabucodonosor. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, dice Daniel, le cuenta al nieto, ¿no? Todo lo que hacía su abuelo. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Fíjense, ¿no? O sea que él, antes de interpretarle el sueño, ¿no? Él le dice primero, ¿quién fue tu abuelo? ¿Quién fue el rey Nabucodonosor? ¿Y qué es lo que le aconteció? ¿No? Él, en ese mensaje que le está dando Daniel a este rey, le está diciendo, tu abuelo fue humillado. Tu abuelo hacía lo que quería. Él agarraba a quien quería, mataba, a quien quería le daba vida, humillaba, a quien quería exaltaba. O sea, él hacía lo que... Hasta que vino justamente, ¿no? El decreto de Dios y terminó comiendo con los animales. Y después se arrepintió y terminó reconociéndolo al Dios Todopoderoso, ¿no? O sea, le da como una pauta de todo lo que había hecho su abuelo. Ahora le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, no? Ahí está, esta palabra es la que por ahí se ha sabido decir de que como este hombre no tuvo oportunidad. Todos, hermanas, todos tienen oportunidad de arrepentimiento, pero no todos la aceptan. En comparación de este hombre, Belsasar, con el abuelo, que era Nabucodonosor, más allá de que era un hombre tirano, ¿no? Pero él honraba a Dios, de alguna manera tenía ese temor de Dios. De alguna manera él no tomó los utensilios ¿no? de oro, de plata que eran del templo de Dios. Él había visto que Daniel, al interpretarle los sueños en 2 ocasiones, él como comenzó a exaltar el nombre de Dios. Y más con la experiencia que tuvo de haber sido, de ser una persona tan grande y después de estar con los animales, con esa experiencia, este rey Nabucodonosor terminó alabando el nombre de Dios. Sin embargo, este Belsasar también tuvo la oportunidad, pero lamentablemente no la aprovechó. No la aprovechó. Entonces, por eso es que le dice, ¿no? Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No había humillado su corazón. Él no le importaba realmente quién era Dios ni quién era Daniel. ¿Sí? Ahora dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, fíjense lo que le dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Fíjense, ¿no? Bien, dice, entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene, Tenel Uparsikin, que quiere decir, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Fíjense, ¿no? Esto que vio el profeta, esto que vio el rey Belsasar, esta escritura en la pared, que era en el mismo idioma, porque era en el idioma caldeo que ellos tenían ese idioma, pero
no es que ellos no leían las palabras, las leían, pero eran palabras soltadas, que es por eso que no podían enganchar bien la interpretación y entender bien qué es lo que realmente quería decir esa escritura en la pared. Pero al venir Daniel, y Daniel al explicarle a ellos, ¿no? Al explicarle a él lo que había acontecido con Nabucodonosor, y que él, teniendo la oportunidad, no humilló su corazón delante de Dios, Dios mandó este decreto, ¿sí? Que le dijo claramente, tú hasta aquí llegaste, ¿no? Fíjense, discúlpenme que acá anoté un poquito, más o menos para poderlo explicar un poquito mejor. Acá le había dicho este rey, tu futuro, dice, Menem significaba ya está determinado. Pérez quiere decir cortar, pesar y romper. O sea, tu reino va a ser cortado, dividido, y, ¿no? Y dice, y ha sido pesado. ¿Sí? Quiere decir de que este rey ya tenía la sentencia. Y su sentencia era, va a ser quitado el trono y tu reino va a ser dividido. Con cuidado. ¿Sí? Y saben ustedes que en esa misma noche que aconteció todo esto, todo este banquete y las manos en la pared y el escrito en la pared, ¿sí? Todo eso ocurrió en esa misma noche. Porque en esa misma noche, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a leer. Dice, ¿no? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Lo hizo por horas nada más, señor del reino, porque en esa misma noche terminó su gobierno de este rey. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y allí terminó el reino de este rey Belsasar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender y sacar de todo esto? Primeramente, ¿no? Saber de que ya había un decreto en contra de este hombre. Este hombre había tenido la oportunidad realmente de arrepentirse, pero no lo hizo. Y vemos que cuando habla acá, una mano escribió en la pared. Esos son los dedos de Dios a través del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan ese pasaje que está ahí en Mateo, cuando la mujer es la prostituta, ¿no? Se le encuentra, o la mujer adúltera, perdón, ¿no? Se le encuentra en adulterio y después la quieren apedrear, ¿no? Viene Jesús, se para delante de los fariseos que querían apedrear a esta mujer y dice que él escribió en el, ¿no? Escribió en el piso, ¿no? En la arena, ¿no? Y después se levantó y les dijo claramente, ¿no? Les dijo, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, les dijo, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia que se habla del dedo de Dios o de la mano de Dios, eso significa juicio, eso significa condena, eso significa que Dios manda, ha decretado un juicio. Por ejemplo, los adventistas toman como los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, porque recordemos cuando Moisés estuvo allí en el Sinaí y vino, ¿no? Dice que él estaba allí, ¿no? 40 días y apareció el dedo de Dios y comenzó, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Comenzó ahí Dios a escribir los mandamientos en las tablas de piedra, ¿no? Eso fue con el dedo de Dios. Y esas eran las leyes que Dios dejaba para su pueblo. Leyes que su pueblo no podía cumplir. Leyes que su pueblo, Israel, no podía cumplir. Porque quizás podía cumplir una, o dos, o tres, o cinco, o ocho, pero no podía cumplir las 10. ¿Sí? Por eso es que todo el tiempo tenían que estar sacrificando animalitos para el perdón de sus pecados. Pero cuando empieza el nuevo pacto, que es el pacto que tenemos a través de Cristo, ¿sí? Esa ley, ¿sí? Esa ley y esa ley que realmente tenía al pueblo de Israel restringidos, cambia con el nuevo pacto, porque ahí viene Cristo y ya
todo se mueve a través de la gracia y del perdón de pecados, ya no bajo la ley, ¿sí? Por eso Pablo, ¿no? Lo aclara, lo dice claramente, ¿no? Que ya no es por la ley, dice, ¿cómo es que dice ahí en el libro de Romanos? La letra mata, pero el espíritu vivifica, porque ahí está hablando del Espíritu Santo, que es el que da vida, ¿sí? Al creyente, al nuevo creyente y al creyente. Mientras que la ley no, pero no quiere decir de que nosotros no cumplimos con las leyes, con los mandatos de Dios, porque los tenemos que cumplir. ¿Y por qué hablo esto? Porque a veces se ha sabido decir de que el dedo de Dios es que lo tenemos que usar los cristianos como si fuera un mandato de Dios. Y nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros no tenemos que usar ningún dedo de Dios. Nosotros tenemos que tener en claro que por eso es importante conocer las escrituras, conocer la interpretación, entenderla, el contexto, ¿no? Quizás para ustedes es nuevo lo que les digo, pero hoy se levantan muchas personas a compartir el evangelio y usan este término del dedo de Dios muy, muy así sutilmente y realmente no es correcto porque no se tiene que usar el dedo de Dios como algo que no tiene importancia. El dedo de Dios habla de un juicio, y ese es el juicio que se le dio a este rey Belsasar. Y es el juicio que le iba a venir a estos fariseos por querer apedrear a esa mujer que ya el Señor había perdonado. Y ese dedo de Dios es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos ayuda a caminar en la fe. Entonces, vemos en este capítulo 5 de este libro de Daniel, vemos muchas cosas. La arrogancia de un hombre, ¿no? El orgullo de un hombre, la vanagloria de un hombre que hubiera podido arrepentirse, pero lamentablemente en él no hubo arrepentimiento. A este hombre no le preocupaba nada, no le importaba nada, porque así a él le hubiera preocupado, en lugar de haber estado en ese banquete, ¿no? En esa diversión, se hubiera preparado para que no lo sorprendan los medos y los persas y los tomen como prisioneros. Esa misma noche murió este rey. El decreto ya había sido dado. Y hermanas, esto nos tiene que llevar a pensar porque lo que estamos viendo aquí es un cuadro profético de lo que va a acontecer en el futuro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto que estamos leyendo acá y que decimos, wow, bueno, lo que le aconteció a este rey, lo que le vino a este rey, es lo que va a acontecer en este mundo también. Va a llegar un momento, ¿no? Ahí hay una palabra en Primera de Tesalonicenses, si ustedes ahí quieren anotarlo, ¿sí? Si ustedes quieren anotar Primera de Tesalonicenses, hay una palabra ahí muy importante, capítulo 5, versículo 3, y dice, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, el apóstol Pablo decía, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Aquí el apóstol Pablo hablaba justamente del juicio que le espera a los impíos, a los que así como este rey Belsasar estaban en plena diversión, en pleno banquete, en pleno ensorbecimiento, sin temor de Dios, usando las cosas de Dios, lamentablemente vino destrucción repentina. El anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que va a hacer. Tomar los mundos, tomar los gobiernos, hacer alianza con los gobiernos. Como les decía yo la vez pasada, él se va a portar bien en un comienzo, va a ser amigo de todos los gobiernos van a venir, él va a tener una manera muy sutil de tomar todos los gobiernos para hacer alianzas, para de esa manera tener, como se dice, el sistema del gobierno mundial que va a ser uno solo. Y ojo, quiero que también tengan en claro que ni la gran ramera, como se habla allá en el Apocalipsis,
cuando dicen la gran ramera Babilonia, no es ni la Iglesia Católica, ni tampoco el anticristo es el Papa, porque muchas veces han dicho, ay, el anticristo es el Papa. No, nada que ver. Ni tampoco cuando la Biblia habla de la gran ramera de la Babilonia, tampoco es la Iglesia Católica. ¿Sí? Recordemos que en ese momento va a haber un solo sistema. No va a ser como hoy todavía, que hay diferentes ideologías. No, no, no. En ese momento va a ser uno solo. Pero va a suceder así, como lo estamos viendo en este panorama. Todos estarán divirtiéndose, comiendo, haciendo por acá, allá. No se van a acordar que hay un Dios. Y ahí de pronto va a venir, como dice, destrucción repentina. Por eso, hermanas, hoy nosotros tenemos que dar gracias al Señor porque estamos alimentando nuestro espíritu con su palabra. Estamos cada día preparando nuestros corazones. Yo siempre digo, no somos las mismas de antes. El Señor está haciendo en nosotras una obra preciosa. Dice ahí en Filipenses, el que empezó la buena obra es fiel en terminarla. El Señor ha empezado una obra, una linda obra en tu vida. Tú tienes que evaluarte. Tú no puedes pensar que tú eres igual que hace un año atrás, que hace un mes atrás. El Espíritu Santo que está en tu vida es el que te va llevando justamente a caminar, a tomar la decisión de renunciar a aquellas cosas que a lo mejor no están haciéndote bien en tu vida espiritual. Para que de esa manera tú sigas caminando, tomado de la mano del Señor y sigas preparándote para esa venida. Si bien es cierto, muchos dicen, seremos arrebatadas, muchos dicen, quedaremos en la tribulación, tendremos que estar frente a un hombre que se llamará anticristo. Quizás no a nosotras, quizás nuestros hijos, fuere como fuere, tenemos que estar preparados. Puede que esto acontezca mañana o acontezca de aquí a 10 años. Tenemos que prepararnos y tenemos que preparar a los nuestros. No nos podemos quedar de brazos cruzados sabiendo que nuestros hijos están teniendo conocimientos que realmente no honran el nombre de Dios, que realmente no glorifican el nombre de Dios. Por eso es que para eso el Señor nos llama a nosotras, para hacer ese canal de bendición, para hacer un Daniel más que necesita entregar una verdad. Una verdad. Este hombre Belsasar ya estaban sus días contados. Ya el Señor había decretado, tu gobierno y tú pasaron. Ya no están más en este reinado. Y lo había visto incluso ya el profeta, ya lo había visto en sueños el abuelo. Recordemos el sueño que tuvo el abuelo de la cabeza de oro que era él, y luego venía el otro gobierno que era el gobierno de metal, que eran los medos y persas. Ya estaba profetizado, hermanas, ya está profetizado todo. Nosotros no necesitamos, no, a veces decimos, no, pero queremos ver señales de Dios. Ya no hay señal, ya la Biblia nos lo está diciendo. Nosotros no nos tiene que pasar como le pasó a este rey que hubo una mano y que escribió en la pared. No, ya nosotras tenemos las escrituras, ya está más que claro, ya está más que dicho. Lo único que tenemos que hacer es realmente buscar al Señor con todo nuestro corazón y que nada nos aparte de Él y que cada día rindamos nuestras vidas a Él y que así como el profeta Daniel, un hombre humilde, sencillo, que le tocó pasar de todo, vivió, fue desarraigado de su familia, hicieron cosas terribles con él, pero él se mantuvo fiel a su Señor. Él fue fiel. Y es por eso que también hay una promesa preciosa para él cuando Cristo reine, hermanas, y porque esa es la promesa de que Cristo va a reinar y que todos los que le creemos y todos los que le seguimos reinaremos con él. También ahí estará el profeta Daniel con nosotras y también le veremos a él y lo veremos allí como un rey porque el Señor le va a dar un lugar a ese varón. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 5. Si Dios permite, seguiremos en la siguiente vez con el capítulo 6, pero repasen esta enseñanza. Vean que Dios no puede ser burlado, hermanas. Dios es el soberano. Dios es el todopoderoso. Quizás hoy alguien pueda decir, no, bueno, pero yo sé de Dios, pero y listo. No. El Señor no te dice que lo conozcas a oídas. El Señor quiere que le conozcas de todo tu corazón, que le conozcas a Él, no a oídas. Yo también
Hace 25 años de atrás lo conocí a oídas, porque me hablaban de un Dios. Pero realmente yo tuve que tener una experiencia de conocerle a Él y de saber que Él es el Señor y que Él me ha guiado y que Él me está guiando y me está llevando a conocerle cada día más. Y que esa sea tu experiencia con Él, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Puedes poner la oración. Y allí donde estás, hermana, pon una mano en tu corazón. Poniendo una mano en tu corazón, tú estás indicando que tú allí lo quieres tener al Señor Jesucristo, que tú necesitas de Él, que en esta tarde, en estos minutos que nos quedan, porque ya estamos prácticamente acabando, que en estos minutos, hermana, tú realmente reflexiones, que realmente sea este tiempo donde tú hables con tu Señor, tú hables con Él. No sé si lo hiciste temprano, no sé si lo hiciste hoy, no sé si lo has hecho ayer, no sé si, no lo sé yo. Tú lo sabes. Y que todavía el Señor nos está dando oportunidades. No lo desaproveches. Habla ahora con tu Señor allí donde estás. Dile cómo te encuentras, cómo te sientes. Y si tú sabes en tu corazón que quizás no lo estás buscando con todo tu corazón, que en esta tarde hables con Él, te pongas a cuentas con Él y le digas, Señor, yo te necesito. En el nombre de Jesús. Habla allí con tu Señor. Habla allí con el Jesús. Sí, Señor. Oh, bendito tu nombre, Señor. No sé si le has dicho que le amas. No sé si le has dicho que le necesitas. No sé si le has dicho que quieres aprender a depender de Él. No sé si le has dicho quiero caminar contigo, Señor. Hoy es la oportunidad, hermano. No la desaproveches. No la desaproveches, hermano. Todavía estamos aquí. Todavía podemos ser agradecidas a Él y decirle con todo nuestro corazón, gracias, Señor. Gracias porque hoy tú me has traído nuevamente. Porque mi corazón lo he entregado a ti, Señor. Porque hoy me rindo, Señor, con todo mi corazón a ti. Oh, Señor, veo cómo el orgullo del hombre y la vanagloria, Señor, ignoran tu poder, ignoran lo que tú eres. La vida, Señor, es como el viento, como la neblina. Es llevado de un lado a otro y después deja de ser. Así es la vida del ser humano, Señor. ¿Qué nos creemos nosotros? ¿Qué nos creemos para decir que no te necesitamos? O decir quizás, bueno, yo sola me las arreglo, yo sé cómo tengo que hacer. ¿Qué somos nosotros, Señor? Si somos tus criaturas, somos tus hijas y te necesitamos, Señor. Por eso es que en esta tarde, y ahí donde estás, dile, Señor, te pido perdón. Quizás así como Belsasar, me he distraído, no he leído tu palabra, no he orado, he descuidado mi vida espiritual. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor, anhelando más de tu presencia. Nuestras vidas te necesitan, Señor. Ahí donde estás, dile, te necesito, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Conduce mis pasos, Padre. Guíanos. Guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Hoy más que nunca te necesitamos. Quita de nuestro corazón, Señor, toda indiferencia, el orgullo, la soberbia, el no amar tu palabra, Señor, el no anhelarla con todo mi corazón. Quita de mi corazón, Señor. Limpia nuestro corazón, Espíritu Santo. Y que a partir de ahora pueda tener una experiencia nueva contigo. Dile al Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Quiero crecer más, quiero caminar más contigo. Pon colirio de tu espíritu en mis vistas. Destapa mis oídos espirituales. Dame la mente de Cristo, como está escrito, para poder comenzar a entender y a conocer tus propósitos con mi vida. Oh Señor, ayúdanos a llevar a nuestra familia a tus pies. Ayúdanos, Señor, a que nuestro ser contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Hermana, se le cortó el audio. Hermana Lili. Pruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti y a Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradecemos tu presencia, Señor, en esta tarde y agradecemos a la sierva Liliana que ha traído la prédica para que hable a los corazones, para que empiece a ensanchar las mentes y guiarse por el camino del Señor, que es el único y gran camino de Dios, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te agradecemos por Lili, Señor. Sigue llenándola de sabiduría para que siga hablando, Señor, para que siga hablando, para que tú la uses, para que sea un instrumento en tus manos necesario para las almas que necesitan de ti. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Ahí donde estás, agradécele al Padre. Agradécele por sus bendiciones, porque Él te provee, porque Él te bendice, porque el pan no te falta en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude en esta tarde en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Y nos ayudas a continuar, Señor. Ponemos todo en tus manos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, Padre. Y oramos, Señor, también por todos aquellos que están pasando necesidades, Señor. Suplicamos, Señor, por los ancianos, por las viudas, por el huérfano, Señor. Provéele lo que necesitan. Señor, aún oramos por nuestros hermanos, Señor, que
que están pasando adversidades, que están luchando, Señor, en medio del problema, en medio de la dificultad. Que seas allí tú, Padre, dándole nuevas fuerzas para continuar, para que nada, Señor, estorbe ese camino que tú has trazado para con ellos. Señor, tu palabra dice que esta leve tribulación momentánea va a producir un gran peso de gloria. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Todo es para tu gloria y para tu honra. Y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amadas hermanas, el Señor me las bendiga. Siempre una alegría estar con ustedes. Si así Dios lo permite, será hasta la siguiente oportunidad. Sigue leyendo el libro de Daniel. Sigan orando una por las otras. Sigan buscando al Señor con todo su corazón. No se desanimen. Continúen. Avancen. Sean fieles al Señor. Y dejen que la presencia del Santo Espíritu les vuelva cada día a llenar de su presencia. El Señor me las bendiga a todas y un gozo poderlas ver. Las amo en Cristo. Bendiciones. Bendiciones para todas, hermanas. Bendiciones, Dios les gracias. bendiga grandemente. Gracias Feliz por domingo. todo. Un domingo de la presencia del Señor se mueva en sus hogares. Muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones, Lili. Gracias, Nos Lili. vemos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, Gracias. Lili. Chao, mi amor. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.